El Chavo del Ocho es de esos shows que en sus primeras temporadas terminó llenándonos el corazón de alegría y haciéndonos reír con sus payasadas, chistes infantiles y algún que otro chascarrillo subido de tono. Sin embargo, siempre tuvo ciertos rumores y secretos de los cuales hoy vamos a hablar. Porque sé que todo el mundo disfrutó de esta serie, y quizá hay muchas cosas que no sabías y de seguro te habías preguntado. Empezaré contándote el origen del Chavo, dicho por palabras de Chespirito en un libro donde narraba todo sobre su personaje. El diario del Chavo del Ocho fue escrito por Roberto Gómez Bolaños y ahí nos contaba la historia de este simpático huérfano que enterneció parte de nuestra vida. En 1995 se publicó este libro y allí se nos cuenta que este niño fue abandonado por su madre en la guardería. Un día se fue a trabajar, lo dejó a cuidado, pero jamás regresó a buscarlo. Estuvo viviendo algún tiempo en un orfanato y luego se escapó, saliendo a recorrer el mundo para buscar un lugar en donde sentirse cómodo. Ahí fue donde se topó con la vecindad que todos conocemos, donde, en un estado de desnutrición, fue hallado sobre la acera, vagando y buscando un lugar para comer. Una señora que vivía en el edificio número 8 decidió darle un lugar en donde quedarse. Esta anciana lo cuidó un tiempo, hasta que lamentablemente falleció por causas naturales, y el niño nuevamente se quedó solo a vivir en ese hogar, siendo apodado justamente por el resto de habitantes de aquella vecindad como el Chavo del Ocho. En el libro era clara algo muy importante que todos pensamos alguna vez, y cito por palabras del autor. Esto, narrado como el Chavo, dice así: yo no vivo en el barril, tan solo lo utilizo para esconderme, así no me ven llorar, o cuando no deseo ver a nadie y necesito estar solo. También cuando quiero dejar de pensar en todo lo que me rodea. Notamos que este niño tuvo una vida terrible y que posiblemente tenga algún tipo de trastorno psicológico como la depresión y ansiedad, que lo ha afectado en cierta medida, pues es impresionante cómo este sabe reconocer qué es lo que le pasa y evita a toda costa pensar en su triste pasado. Además, por palabras del mismísimo autor, el verdadero nombre del Chavo es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. Aunque hay personas que dicen que él no lo confirmó, ni siquiera su esposa o su hijo, pero el rumor está por ahí. Y quién sabe si será verdad o no. El resto ya lo conocemos, y lo vimos en cada capítulo de esta increíble serie que nos dejó marcados de chicos. Las diferentes aventuras, situaciones y maravillosas cosas que le sucedieron se quedarán en nuestra infancia por siempre. Sin embargo, es hora de ahondar un poco más profundo en el set, en los actores y en cosas que pasaron tanto detrás de escena como dentro de los capítulos. No voy a hablar sobre escándalos de farándula, sobre quién anduvo con quién o sobre la mítica pelea de los derechos de autor por personajes como el de Kiko o la Chilindrina. Eso se lo dejo para otro tipo de contenido. Lo que te voy a mostrar ahora es algo mucho más allá de lo que todos conocemos. Por ejemplo, quizás sabías esto por palabras del mismísimo Carlos Villagrán, quien ha narrado la anécdota en reiteradas oportunidades a donde él va. En el elenco del Chavo del Ocho, o al menos gran parte de él, acudió a la fiesta de una de las hijas del mismísimo Pablo Emilio Escobar, famoso narcotraficante y jefe de la mafia. El mismo Villagrán contó que 3 hombres altos se le aparecieron en un hotel de Bogotá y le ofrecieron sumas millonarias en dólares para hacerlo actuar en el cumpleaños de las hijas de Emilio, pero este se negó por miedo a lo que allí pudiera ocurrir. Sin embargo, no se moja en decir que el resto del elenco participó en varios festejos del patrón, más allá de lo que se dijo en los medios. Una anécdota que de seguro le habrá helado la sangre a varios de los actores allí presentes, pues no es fácil rechazar tal petición sin pensar en futuras consecuencias. Otra de las curiosidades que te voy a contar es sobre el personaje del mítico llamado Don Ramón. Las historias que se cuentan sobre el fallecimiento de su esposa son varias, pero las teorías se marcan con mucha imaginación. Se sabe, y casi confirmado, que la misma falleció en el parto donde tuvo a su hija, y que Don Ramón se quedó solo, haciéndose cargo de la pequeña, prometiéndole a su mujer que cuidaría de ella sin importar nada. Pero también existen otro tipo de teorías, de cosas que esperaban escribirse en el guión, pero jamás vieron la luz. Una de estas es que el mismísimo personaje de Ramón Valdés debía dinero a unos prestamistas y que, al no pagarle dentro del plazo correspondiente, se llevaron la vida de su mujer,
cuando este volvió de trabajar como ropavejero en las calles, uno de los grandes trabajos que le admite haber tenido en el pasado. Cuando llegó a su casa se encontró a la pequeña sola en la cuna y llorando. De ser cierto, sería una decisión muy estremecedora meter algo como eso en una serie para niños. Pero hay tantos guiños oscuros que uno no logró captar cuando era joven, que ya de grande la dejaría bastante sorprendido. Inclusive, en el episodio de los espíritus chocarreros, se juntan en la casa de Don Ramón, y las teorías de la muerte de su esposa se hacen más fuertes, porque según estos mismos rumores, se habría decidido que en algún momento del capítulo apareciera en transparencia ese mítico personaje cerca de Don Ramón, en alusión al que siempre está cuidando de ellos dos. Algo que de seguro hubiera impactado en la mente de los más chicos, y hubiera dado mucha tristeza y emoción. Esto es un mito un poco extraño, pero he de decir que es también de los más resonados. Supuestamente existe un capítulo, si te dijera uno estaría mintiendo, varios capítulos que fueron reescritos por Roberto Gómez Bolaños para adaptarse a una audiencia infantil. El más conocido de todos es el que, según, trataba sobre la muerte del Chavo. Y dicen que él salía de la vecindad porque la pelota, con la cual siempre jugaba, se iba al medio de la calle. Cruzaba sin mirar y de la nada un auto iba a atropellarlo. Luego de un fuerte estruendo, se vería su cuerpo, inerte en la calle, ensangrentado, y todos llorando y corriendo a auxiliarlo. Pero lamentablemente, hubiera sido muy tarde. Por este motivo, el elenco se tomó unas vacaciones y el capítulo no salió al aire. Pero meses después, se tomó la decisión de que se haría en una versión más light, para niños, donde el personaje fingía su muerte con ketchup en el cuerpo y jugando con Kiko que lo habían atropellado. Todo el mundo se asustaba porque pensaba que era real cuando Kiko gritó que habían atropellado al Chavo, y resulta que era todo mentira. Era simplemente un juego. ¿Les quedó perfecto? Sí. ¿Adecuado? También, en cierta medida. Una de las mejores decisiones que el guionista tomó, lo debo admitir. Pero también hay muchísimos capítulos que fueron censurados o jamás se llegaron a emitir. Se habló de borradores, donde había chistes subidos de tono entre dichos personajes, que eran niños, y eso que ya había de estos en la serie y otros sketches de Chespirito. Por ejemplo, el mítico capítulo del Dr. Chapatín, donde hacía alusión a que a él le gustaban las menores de 12 años, creo que decía, o de 6, no me acuerdo cuál era peor. Otros en donde Don Ramón era perseguido por cobradores de deuda, tal y como se dijo en la primera teoría, y estos terminaban por llevarse a la Chilindrina hasta que él no pague lo que debiera, recurriendo al señor Barriga para que le preste dinero. Esto sí que hubiera sido muy turbio de llevar al aire. Otros en los que Kiko entraría a la casa en un momento incómodo donde el profesor Girafales estaba tomando una tacita de café con doña Florinda. Ya saben a qué me refiero. Y se harían chistes sobre eso que pasarían un poquito desapercibidos, pero los más grandes lograrían captar. Otros tantos dicen que se hablarían más capítulos sobre espíritus, pero más realistas, donde se presentan personajes como la señora del 8 que cuidó del Chavo cuando él llegó y falleció, la madre de la Chilindrina, el padre de Kiko, que recordemos murió en alta mar, el esposo de doña Clotilde, que supuestamente tuvo, y su supuesto difunto hijo, que supuestamente tuvo. Una hermana que Ñoño no tuvo, según dicen los borradores, pero esto serían nada más que teorías locas que corren por internet. Y, si de ser verdad, hubiera sido muy impactante para cualquier tipo de audiencia. Imaginarlo ya te pone los pelos de punta. Inclusive se hablaba de un capítulo donde el Chavo creería haber matado al señor Barriga y buscarían la forma de enterrar su cuerpo para que el Chavo no termine en prisión. Tengo un pequeño déjà vu donde algo así ya ocurrió, me parece a mí, no me acuerdo, pero creo que este capítulo se llevó a cabo y el señor Barriga se hizo pasar por fantasma. No me acuerdo muy bien, yo recuerdo algo así en mi infancia. Sin embargo, esto hubiera sido mucho peor porque en este supuesto borrador hubieran intentado enterrar al señor Barriga, pero este se hubiera despertado en ese ataúd de madera que le habían hecho y hubiera dicho: ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? Ya que le habrían dado un golpe muy fuerte. Quizá adaptaron este capítulo como el de que el Chavo era atropellado. ¿Quién sabe? Hay muchos rumores sobre esta serie, tanto por dentro como por fuera, y esto que te cuento es tan solo una pequeña parte de este maravilloso show, repleto de cosas interesantes. No creo haber arruinado tu infancia, al contrario,
creo que la hice más interesante. Saber que todo este tipo de cosas se encontraban en la cabeza de Chespirito, supuestamente. Y creo que es un honor haber visto esta serie desde principio a fin. Obviamente antes de su decadencia que todos conocemos. Sin duda, una de las mejores series infantiles que existió, provenientes de México. Si el video te gustó, te agradecería que dejes tu like, compartas y te suscribas al canal si no lo estás. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Mi nombre es Masket y espero que esta noche puedas dormir bien.